de lleno con la presentación. Yo soy ingeniero químico de la Nacional. Entonces, eso es lo que quiero contarles hoy en las próximas más o menos 2 horas, hora y media, pero pues frescos, que si no llegamos a todos los temas, pues no llegamos a todos los temas, eso no es ningún problema. La historia básicamente que quiero contarles es yo cómo resulté estudiando ingeniería química, cómo comenzó mi carrera, eso, entrar a la universidad, cómo funciona. Luego sí les cuento en forma qué es la ingeniería química y les voy a contar muy en forma qué es la ingeniería química. Al final de esta charla alguien les pregunta qué es la ingeniería química y ustedes van a decir, pues bien. Y les van a contar toda la historia porque los voy a dejar preparados para la ingeniería química, ¿no? Yo nací y crecí en Belalcázar, Páez Cauca, ya que hay varias personas que no son de allá. Y estudié en la normal superior Enrique Vallejo de Tierra Adentro. Yo sé que el nombre es más largo, pero no me acuerdo completamente del nombre de la normal. Y yo me acuerdo que el año que me gradué fue la primera erupción volcánica, que fue del 2007. Y yo me gradué con esa ilusión, ay, voy a volver a la normal en muchos años y ver los edificios y no sé qué, y al año siguiente llegó otra erupción volcánica, eso, hasta ahí llegó la normal. Entonces, para decirles que es un lugar que está muy, 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 muy cerca de mi corazón, que siempre lo he tenido presente, y ya les voy a contar qué pasa después de que me gradué de la normal. Hacia el final, quiero contarles también un poquito de qué es lo que hago con mi investigación. Esta parte del final vamos a dejarla como opcional, porque yo sé que me van a tener preguntas sobre los otros temas, y las vamos a abordar. La idea es, entonces, por favor, aprovechen para hacer preguntas a lo largo de la charla. Y también quiero hablarles un poquito de qué son los posgrados. Si tienen preguntas, pues las respondo. Entonces, vamos a entrar en materia. Respondan en el chat, que tanto hablo del chat, esta pregunta. ¿Cuál es un problema muy importante para ustedes que afecta al mundo o que afecta a su comunidad? Y también invito a las profes a que respondan la pregunta. Angélica, si quieres puedes responder también, mi tío. Echémosle cabeza y respondamos la pregunta. ¿Cuál es un problema que afecta al mundo o que afecta a mi comunidad? El IVA que impone el gobierno. Muy bien. La economía. La falta de conciencia ambiental. La pobreza extrema. Desigualdad, destrucción de la naturaleza, inflación, consumo de sustancias químicas. Todos son sustancias químicas, así que vamos a decir que, digamos, sustancias alucinógenas o una cosa de ese estilo, psicotrópicas. Sustancias químicas artificiales, de pronto, no sé, sintéticas. No sé, y la violencia. Eso es una muy buena manera de verlo. A mí me encantan las respuestas que están dando. Mi objetivo con esta pregunta es que ustedes mismos hagan la reflexión de qué es importante para ustedes. Yo les voy a contar mi historia de qué me lleva a mí a ser un ingeniero químico, ¿cierto? Pero lo que me interesa a mí no es lo mismo que les va a interesar a ustedes. Y yo acá veo cosas muy interesantes: la inseguridad, la cultura ciudadana, la pobreza, la destrucción del ambiente, el conflicto, cultivos ilícitos, violencia intrafamiliar, explotación de recursos, la guerra, calentamiento global. Estos son, la destrucción de los ecosistemas, son problemas muy profundos que sería muy chévere poder resolver. La educación. Mi respuesta fue esta. Ese fue el problema que yo escogí. Y es de ese tipo de problemas grandes, la contaminación ambiental. La contaminación puede estar en el aire, en el agua
o en el suelo, y de hecho hay otros tipos de contaminación, pero estos son los que a mí me llamaron muchísimo, muchísimo la atención desde que yo era muy pequeño. Cuando yo estaba en cuarto de primaria, hicimos un proyecto con la profe Lucely Valencia. Tenemos, ¿qué tendría? Como 8 años, hicimos un proyecto de recolección de basuras. Y nos íbamos por toda la normal diciéndole a los estudiantes, nosotros estábamos de cuarto, ¿no? Diciéndole a los de 11, hey, recoja la basura que tiró al piso, póngala en la caneca. Íbamos por toda la normal recogiendo basura y organizando. Y eso de verdad me hizo ver que es un problema que yo puedo resolver. Tal vez no tenga toda la solución, pero puedo aportar en la solución de ese problema. Ya como ingeniero químico verán todos estos nombres como más serios que le puse a las cosas. Hay una fórmula química del dióxido de carbono, metano, compuestos orgánicos volátiles, material particulado, son cosas que están en el aire y que le hacen daño a nuestra salud y a nuestro medio ambiente. Por ahí veí gente hablando de la destrucción del medio ambiente, del calentamiento global. También la contaminación en el agua, ¿cierto? Los residuos industriales, los residuos que salen también de la casa, fármacos, pesticidas, plásticos, colorantes, todo eso que termina en el agua. Y pues muchos de esos líquidos también van al suelo. Tío, veo que levantó la mano. Bueno, vamos a pasarla. Si tienen preguntas, de verdad, en cualquier momento, cualquiera de ustedes, háganlas, que para mí eso es lo más importante, tener la participación de ustedes. Entonces, para mí, esto se me volvió como el tipo de problemas que me interesa resolver. Y siento que esto es uno de los mensajes más importantes que quiero que ustedes también piensen. Quiero ayudar a resolver un gran problema que afecta al mundo y afecta a mi comunidad. Y los invito a que vuelvan a mirar la respuesta que dieron acá y piensen, ¿yo cómo puedo ayudar a resolver este problema? Y también que se den la flexibilidad. ¿Es este el problema que yo quiero ayudar a resolver? Eso es lo que le permite a uno tomar decisiones grandes en la vida. O al menos a mí me sirvió muchísimo. Entonces, detrás de resolver ese problema está un interés y una curiosidad mía como del mundo que está a mi alrededor. La razón por la cual yo quiero prevenir la contaminación es porque a mí me gustan muchísimo los animales y las plantas, y yo me veo la naturaleza, todo esto hay que preservarlo, y con la contaminación lo que estamos haciendo es dañarla. También me gusta mi propia salud y yo sé que con la contaminación estoy dañando mi salud. Entonces, hay algo en el mundo alrededor de nosotros, en la naturaleza, puede ser también en la naturaleza humana, que nos gusta mucho o que nos sorprende. Entonces, voy a preguntarles en el chat, porfa, a todos, a Angélica, a las profes, que respondan, ¿qué es algo que les gusta o les sorprende de la naturaleza? Puede ser cualquier cosa. La fauna y la flora silvestre, la fauna, los paisajes, lo que los animales son capaces de lograr, interesante. Colores, las interacciones, la estética, ¿no? Que las cosas son bonitas, la tranquilidad, la inteligencia de los animales, los comportamientos de los animales, la paz que da, cómo cambia y evoluciona, ¿cierto? La naturaleza no es estática, siempre está moviéndose la vida, la paz, los paisajes, los ecosistemas, la inspiración, el alimento visual, sí, es mucho lo que uno gana de solo ver la montaña, ya con eso se le quita a uno la mitad del estrés, la diversidad, las quebradas, el aire, los climas, el agua, la flora, la fauna. Es algo muy bonito de crecer en zonas como Páez, ¿no? Que uno está rodeado por todo esto y a veces a uno se le olvida, pero cuando uno lo piensa es que es impresionante. A alguien se me gusta todo.
y así es, la evolución constante de los animales. Veo ahí, alguien dice algo muy bonito, a pesar de que cortamos los árboles, ellos siempre renacen y nos dan nuestro oxígeno. Eh, Todas estas cosas a mí me encantan, me sorprenden, me llenan de curiosidad. Pero lo que más a mí me llena de curiosidad, lo que más me gusta, es que hay un universo de pequeñas cosas en todos lados. Ahí puse un GIF que es sacado de unos muñequitos y si ven al comienzo van con las galaxias, se acerca el sistema solar, la Tierra, llega a la persona, se acerca a las células, los tejidos, y pum, los átomos. Eh, y creo que es como Adventure Time, ¿right? Eh, y la gracia de eso, lo que a mí me sorprende mucho es que yo aquí alcanzo a ver mis manos, pero si voy y me meto a un microscopio, puedo ver los tejidos que tengo, puedo ver las células, si tengo un microscopio más poderoso, puedo ver de qué están hechas las células, veo las proteínas y veo las moléculas, veo los átomos, y todo ese universo de las pequeñas cosas está ahí todo el tiempo, escondiéndose a simple vista. Está siempre al alcance. Eso es lo que a mí me gusta mucho de la naturaleza. Y llegó la profe, Edna Ruth. Me llena muchísimo de curiosidad. Y yo creo que ese es otro aspecto muy, muy, muy importante de lo que me lleva a mí a escoger mi carrera. Hay algo que me genera mucha, mucha curiosidad. ¿Qué es lo chévere de la curiosidad? Que a uno no se le acaba, ¿no? Como que tengo una pregunta, voy y la respondo. Y siempre hay algo más, siempre hay una pregunta más para responder. Y siento que eso es lo que me ha permitido mantenerme en la carrera en la que estoy. Esta es una foto de Fran en 11. A la izquierda mía está una compañera, Linnea. Yo creo que en esa época estábamos como en la campaña para la personería, una cosa de ese estilo, y estábamos como escribiendo alguna vaina. No me acuerdo en qué estábamos en esa época. Pero yo estaba en 11 y yo tenía claro que tenía esta curiosidad, que quería resolver estos problemas. Pero de ahí a decir, bueno, entonces lo que voy a estudiar es esto, pues no, ¿cierto? Uno en 11, ¿cómo toma esa decisión? Entonces, ayúdenle a ese Fran de ese momento y hagamos la reflexión nosotros mismos. ¿Cómo hace uno para escoger una carrera profesional? Respóndanme ahí en el chat. ¿Cómo hace uno para escoger una carrera profesional? ¿Qué tiene uno en cuenta? Vivenciar lo que más nos apasiona, que le guste, destacar las habilidades, lo que más le gusta, que nos guste, habilidades por las que uno se caracteriza, que se sienta cómodo, esa me parece muy valiosa, habilidades y fortalezas, que la carrera sirva realmente. Yo quiero hacer una pregunta a Tatiana Yela, puedes responder por el chat, puedes hablar directamente al micrófono. Cuéntanos un poquito más qué significa eso, que la carrera sirva realmente. Bueno, mientras ella nos responde, veo acá también lo que te nace hacer de corazón, que va a poder seguir su sueño con esfuerzo, hacer el resumen de potencialidades y habilidades, el talento, el gusto por algo y la facilidad para estudiar. Yo creo que ustedes tienen muy claros aspectos muy, muy valiosos de cómo tomar esa decisión, ¿no? Para mí fue
tengo un problema que quiero resolver, ¡pum!, la contaminación. Hay algo que me causa mucha curiosidad, ¡pum!, este universo de las pequeñas cosas. Y en realidad eso lo que me da es una finalidad, ¿no? Y en realidad lo que es la carrera que uno estudia, la ingeniería química en mi caso, es una herramienta para cumplir mis objetivos personales. Esos objetivos personales pueden ser entender cómo funciona el universo, entender cómo funcionan las estrellas, entender cómo funciona la economía, cómo generar equidad social. Todas esas cosas son preguntas que uno tiene personalmente y problemas que uno quiere resolver. Son objetivos de uno mismo. La carrera, de todo corazón, yo amo la ingeniería química, pero habría podido bien estudiar química o cualquier otra ingeniería y habría encontrado la conexión para resolver esas preguntas que tengo y esas motivaciones que me llevan a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Me encantaban las matemáticas. De todo corazón, yo cuando iba a escoger carrera, yo quería estudiar matemáticas, porque me iba muy bien en las matemáticas. Y mi mamá, con mucha sabiduría, me estaba empujando hacia la ingeniería química y me lo planteó como un campo de juego más amplio, donde me iban a presentar más opciones que las matemáticas. Y resulté estudiando ingeniería química. Ahora, conozco matemáticos que están haciendo cosas como entender el espacio, cómo funcionan las estrellas, y me parece fascinante. Es como, tal vez habría podido estudiar matemáticas también. Pero lo importante es qué herramientas le sirven a uno para lograr esos objetivos personales. Por eso comencé con esas preguntas, que hagamos esa reflexión de cuáles son esas cosas que me motivan a mí a aprender y que me darían satisfacción trabajar. Que en últimas uno estudia una carrera profesional para tener una licencia para ir a trabajar. Y pues lo ideal es trabajar en algo que a uno le apasiona, que a uno le gusta. Y aterrizando ya un poquito más las cosas, entonces yo ya estaba en 11 ahí y dije, bueno, vamos a estudiar ingeniería química. Pero entonces hay como unas reglas, hay una manera de entrar a la universidad, ¿no? Eh, Hay un examen de admisión, está el examen del ICFES. De hecho, son exámenes con preguntas estandarizadas. Y de estas pasa uno un montón. Luego está ¿cómo se llaman las pruebas saber? El ICFES, ¿no? En mi época era el ICFES, ¿no? Las pruebas saber, luego están las pruebas saber pro, luego para hacer el doctorado está el GRE, hay pruebas de inglés, el TOEFL y no sé qué. Y con el pasar del tiempo y con tomar tantos de estos exámenes, aprendí estas cositas que puse aquí que de verdad me sirvieron mucho para pasar esos exámenes. Y siento que muchos de ustedes que estén en décimo o en 11, que no se hayan graduado o que estén pensando qué carrera tomar, son cosas que son muy prácticas y yo quisiera preguntarle también a Angélica como si tienes otros tips importantes para presentar estos exámenes, practicar con exámenes viejos e incluso si tienen la oportunidad de tomar la prueba más de una vez, no hay ningún problema con eso y le permite a uno aprender cómo funcionan estos exámenes. Todas estas pruebas estandarizadas lo que miden es la capacidad de uno para responder la prueba. No están midiendo su conocimiento. Estas son las llaves para entrar a la universidad. Uno no puede estudiar si no pasa estos exámenes, si no pasa el examen de admisión, si en el ICFES no le va tan bien. Tener un buen puntaje en el ICFES, tener un buen puntaje en un examen de admisión de una universidad como la Nacional, por ejemplo, es lo que le permite a uno estudiar prácticamente sin pagar. Yo tuve la fortuna de que estudié en la Nacional y yo lo más que pagué por semestre fueron 60,000 pesos, que pues es absolutamente nada. De ahí queda uno sin deuda ni nada de eso. Angélica, ¿tienes como un comentario, creo?
Sí, no, quería hablar justamente de lo que estabas diciendo vos de las universidades públicas. A mí me parece muy importante que uno tiene que mentalizarse desde el colegio, de ahorita que como están ustedes terminando el colegio, si quieren realizar una carrera, desde ahora pónganle mucho cuidado al ICFES o al examen de admisión de la universidad a la que quieran estudiar. Eh, Aquí esto es algo que es muy de cada persona, por más que en la que en el colegio donde estudian les hagan pruebas, les den diferentes herramientas, es muy de cada persona que las aproveche, que ponga de su ánimo, que le dé la importancia que este examen necesita, porque gracias a estos exámenes pueden acceder a una universidad pública y la verdad que sobre todo, pues, primero por económicamente les sirve muchísimo y segundo, porque bueno, las universidades públicas también tienen muchas otras ventajas que les comentaba la otra vez, como por ejemplo aquí que veo que les interesa tanto el tema político, el tema social, el tema ambiental. Son temas que en las universidades públicas se tratan muy a fondo, están como intrínsecas dentro de la universidad. Por ahí uno entre la carrera que usted entre, sea una ciencia, sea una Ujú. sociales, sea una lo que sea, en el entorno se mueve todo esto, en el entorno hay mucha cosa social, mucha cosa política, entonces es muy interesante estudiar en una universidad pública. No digo que no pase en una privada, yo no estoy en una privada, no conozco el ambiente privado, pero bueno, es algo rico de las universidades públicas. Entonces sí, sea la carrera que vayan a estudiar, métanle mucha ficha al examen. Y mi consejo aquí con las pistas, con las tips que está dando Frank, yo les agregaría estar calmados el día del examen. Lean cada pregunta con calma. Uno por ahí como que cree que el tiempo va pasando y no voy a llegar o no me sé la respuesta y me pongo nerviosa. Con calma. Lean con calma. Si no me sé la respuesta, paso a la segunda. Voy como tratando de resolver las que estoy como más segura. Eh, Eso me parece súper importante, ¿no? No se dejen correr por el tiempo. No sé cómo es ahora, en mi tiempo era una jornada de la mañana, otra de la tarde y al otro día volvía una otra mañana, eran 3 jornadas. Creo que ahora es en un solo día el examen. Pero bueno, háganlo con calma que eso les vaya tranquilos en el examen. Yo sé que da nervios, no es fácil estar tranquilo en ese examen, pero traten de leer cada pregunta y tomarse su tiempo de pensarlas. Porque si están muy a la carrera, leen mal, se equivocan, no sé, bueno, es peor. Entonces, denle la importancia que merece y eso, y traten de estar bien en el examen. Claro que sí. Creo que la profe Narut tenía un comentario. Buenas, qué pena con ustedes que no me pude conectar antes, pero pues estaba por allá en la marcha, pero igual aquí lo estoy escuchando. Pues para comentarles que ahorita los estudiantes tienen muchas posibilidades, ¿sí? En el tiempo de ustedes y yo creo que en el tiempo de nosotros no tuvimos todas las posibilidades que tienen los estudiantes hoy en día con la cantidad de pruebas que hay por internet, ¿sí? Entonces, si los estudiantes no aprovechan es porque no quieren, porque por internet hay muchos simulacros de pruebas IFES, entonces invitarlos es a eso. Si hay un estudiante interesado, pues él baja esas pruebas, se va preparando autónomamente, no sin necesidad de que esté el colegio, o que esté, pues si alguien necesita o quiere, pues tiene que hacer todo lo posible por prepararse para esas pruebas. Y ahorita por eso les decía yo, hay muchas posibilidades en internet a través de esos simulacros que se presentan y son gratis, no tienen que pagar los estudiantes. Sí, hay que aprovechar todo eso. Importante estudiar en grupos con más gente, preguntarle a los profesores, comenzar con tiempo. De verdad, son cosas que, tomen eso de esta charla, son cosas que le cambian a uno la vida, pero es mejor cuando uno llega con la mentalidad de mi objetivo no es pasar un examen, mi objetivo no es entrar a la universidad, mi objetivo no es estudiar esta carrera, mi objetivo es algo mucho más grande. Mi objetivo, aquí veo gente que dice que nos guste, que vamos, que haga un gran cambio en nuestra sociedad. Ese es mi objetivo, poder hacer un cambio en la sociedad, poder hacer algo que me apasione, resolver mi curiosidad. Muy bueno, Fran, muy bueno ese punto, porque eso es lo que estamos nosotros mirando acá y a través de ese paro nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes es a pensar y no a obedecer. Y la pedagogía de los maestros está en las calles, así sencillamente. Exactamente. Alguien pregunta ahí, ¿y cómo haría el cambio? Esa es la pregunta que hay que hacerse
todos los días, absolutamente todos los días. En lo que queda de esta charla les voy a contar cómo estoy haciendo el cambio y qué cambio he hecho. Creo que Angélica tiene otro comentario aquí. Sí, no, yo creo que uno tiene, cuando dicen cómo hago el cambio, a veces uno es muy ansioso y uno quiere que yo haga algo que cambie el mundo, y uno no puede cambiar el mundo, pero pequeñas acciones unidas sí logran cambios importantes. Entonces, desde mi lugar, desde mi persona y desde mis acciones diarias, puedo empezar a generar un cambio. Y cuando yo cambio, lo que está alrededor mío cambia también. Cuando mis papás, mis primos, mi familia, mis vecinos ven una actitud en mí, también por ahí se contagian y se va agregando también a ese cambio, ¿sí? Por ejemplo, yo soy reambientalista, yo soy muy cero plástico, soy muy, bueno, tratar de reciclar y trato de enseñarle lo que voy aprendiendo en ese ambiente a mi familia, a mis amigos, de compartir información y a alguien que se le vaya pegando algo, bueno, y ya de repente somos 3, de repente somos 10, de repente somos 50 que estamos reciclando y eso va generando un cambio. Entonces, no piensen en grande, no piensen en cambiar el mundo, piensen en cambiar su mundo, sus actitudes, su forma de ser la vida. Por ejemplo, veo que les importa mucho el tema político. Piensen bien en su voto, cuando puedan votar, salgan a votar, piensen bien por quién van a votar, lean las propuestas políticas, no voten sin saber. Y esa es una forma de ir cambiando el país con un voto. Son cosas sencillas que a la larga van sumando y van agregando cosas. Y la otra cosa que quería decir del ICFES es que recuerdo que cuando yo estudiaba, había muchas personas que decían, yo voy a presentar el ICFES y veo para qué me alcanza. Y yo creo que no es así, o sea, en serio no es así. Al contrario, ustedes tienen que pensar que quieren estudiar y esforzarse por alcanzar ese puntaje para poder estudiarlo. Porque si no hay otra forma, o sea, ver para qué me alcanza no es la idea. Uno tiene que tener una meta, un objetivo, ponérselo en mente y bueno, yo quiero estudiar medicina, para medicina me piden un puntaje altísimo en la universidad, entonces bueno, le meto toda la ficha al ICFES. No, al contrario, no, bueno, lo presento y luego veo para qué me alcanza, como que no, de ahí ya arrancarían mal en la idea que tienen. Entonces sí, piensen bien qué carrera quieren y métanle toda la ficha al examen que necesiten para poder alcanzar ese sueño. Genial, muchísimas gracias, Angélica, por ese comentario. Solo por ofrecer el contraste en aras de la reflexión, que es el propósito y la razón por la cual estudiar con más gente y reunirse en grupo es tan importante. Yo sí los quiero invitar a que piensen que ustedes van a cambiar el mundo, que van a hacer una cosa que transforma la manera en la que funciona el mundo, en la que funciona su comunidad, porque ustedes pueden. Uno crece con esa idea de, ay, no, yo tengo como un montón de limitaciones, la gente como yo no llega tan lejos, pero pues ustedes pueden ganarse un premio Nobel, ustedes pueden ser presidentes de la República, ustedes pueden ser senadores, ustedes pueden ser lo que quieran, lo que de verdad se propongan hacer, pueden hacerlo. Que como decía Angélica, una vez le da como la ansiedad y quiere que sea ya, toma tiempo. Toma mucho tiempo. Mientras más grande el sueño, más tiempo toma. Y más trabajo y más esfuerzo. Pero sí quiero que se queden con esa sensación de que están en la capacidad de llegar muy, 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 muy lejos. Entonces, bueno, hablando de llegar lejos, mi primer llegar lejos fue salir de Belalcázar e irme a Bogotá. Entonces, le voy a pedir acá a Angélica que me ayude con lo que responda la gente en el chat. Y vamos a escribir acá parecidos entre Bogotá y Belalcázar. La razón de esto es que irse a otro lugar, irse a estudiar, uno tiene que pensar también un poquito como, hola, ¿qué va a ser difícil? Como prepararse para la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común Belalcázar y Bogotá? Y quienes no son de Belalcázar, pero están en otro pueblito, piensen en su pueblito y cómo se compara con Bogotá. Entonces, comencemos con los parecidos y Angélica, por favor, cuéntame qué dicen en el chat, porque esta vez sí no puedo ver el chat. Sí, aquí estoy pendiente. Y yo diría que con Bogotá o con una ciudad en la que quieran estudiar, ¿no? Capaz que ya algunos han pensado en qué ciudad de Colombia les gustaría estudiar. No necesariamente tiene que ser Bogotá, se pueden ir a
los que somos del Cauca tenemos muy, bueno, la Popayán, tenemos muy cerca Cali, Neiva, tenemos también Medellín. Bueno, hay muchas opciones de universidades y de ciudades a las que se puede ir. No. Pensemos en los parecidos. ¿Qué creen los chicos? A ver qué hay de parecido. Y si es nada, pues nada, escribimos nada. Creo que no encuentran nada parecido. Bueno, yo voy a decir algo que tal vez a ustedes les parezca como, No dicen nada. hay gente. Hay montañas. Tengo teclado en inglés. Español. Montañas. Montañas. ¿Qué más parecidos hay? Que uno solo valora esto cuando se va a otro país. Hablan español. El mismo idioma. Hay la necesidad de salir adelante, dicen acá. Las Hay ganas personas de todas salir tienen esa adelante. necesidad de salir adelante. Hay COVID. Obvio. En estos momentos sí, pero Pero Belalcázar o todos tienen Pueblito que Bolívar luchar está por su mucho día a mejor que día. Bogotá. Sí, en la casa usted viene un paraíso en estos momentos. Listo. La siguiente ¿Cuál pregunta sería va a la ser más, diferencia? la siguiente pregunta va a ser más fácil. ¿Cuáles son las diferencias? Yo tengo una. Ya, Adelante. claro, obvio. Pues que en el pueblo es más fácil conseguir, ¿cómo me explico? A ver, la comida por el campo, en cambio en la ciudad son como más costosas. Acá pues tenemos, pues, gracias a Dios, el café, la yuca, los frijoles y todas las cosas para pues, comer, ¿no? Y en las ciudades hay que pagar por eso. Eso es cierto. Y el costo de vida es más caro. Un almuerzo no te cuesta lo mismo en Belalcázar que en la Bogotá. Y entre más grande la ciudad, todavía el costo de vida. El Un alquiler ambiente también es más sano, costoso. un ambiente muy ¿No? sano. Es mucho más sano el ambiente en el pueblo. Hay menos tentaciones. Me gustaría escuchar algo de Francisco, ¿no? Él que está en Bogotá, el irse de Belalcázar, ¿qué diferencias tiene él allá en Bogotá? ¿Qué le hace falta de nuestro pueblo? Digo que en El unas cortas clima. palabras sería bueno que nos participara. Claro que sí. Para mí, En el Bogotá hay clima, granizo. que el granizo que le pega a uno en la cabeza, la actitud de la gente. En Belalcázar uno va por la calle y todo el mundo lo saluda y todo es muy chévere. En Bogotá uno está con desconfianza todo el tiempo. Uno va a lo que va, uno se monta en el bus y como que no mira a nadie, no mira a los lados, no escucha a nadie. El aire, oh por Dios, la calidad del aire en Bogotá es terrible. En Belalcázar es maravillosa, uno respira como, Y lo que me di cuenta que me hacía muchísima falta de Belalcázar después de años de estar en Bogotá, la oscuridad. En la noche, No se ven ver... las estrellas. Sí, no, las estrellas no se ven en la ciudad, pero en Belalcázar la noche, no sé, son las 5 de la tarde y uno ve esas montañas gigantescas y a las 8 de la noche desaparecieron por completo. No hay montaña, hay de pronto como una lucecita de una casa por allá y eso es todo. Son cosas, esas cosas pequeñas que le hacen falta a uno cuando se va del pueblo a la ciudad, el tamaño, Bogotá, en una ciudad Todo queda lejos. para ir de un lado a otro, todo queda lejos. En el pueblito yo me caminaba para todos lados, me caminando a Virama. Y eso... Y a uno del pueblo sí le pega mucho el tema de la amabilidad de la gente, ¿no? Uno en Bogotá ni siquiera en el barrio, la gente del conjunto donde uno vive saluda. Yo me subí al ascensor con alguien más, saludaba, y me miraban como, ¿usted por qué me saluda? Y yo como, ¿por qué no saludaría? Como, entonces que uno en el pueblo así uno no conozca a todo el mundo, es buenas tardes vecino y todo el mundo te responde, eso también pega muy duro. Sí, y como la sensación de comunidad, ¿no? Yo sé que ustedes ahorita tal vez no lo valoran, pero
si yo a las 7 de la noche estaba en un barrio al otro lado del pueblo, a las 7:01 de la noche mi mamá sabía exactamente yo dónde había estado. Y eso lo que significa es que como comunidad nos estamos cuidando, que las amigas, los vecinos están pendientes de los jóvenes y cuidan a la comunidad. En Bogotá es cada cual va por su cuenta y sálvese quien pueda. Pero no es tan terrible. Bogotá también es una ciudad maravillosa que tiene lo que uno quiera encontrar, lo que esté buscando, allá lo va a encontrar. Eso es cierto, también hay cine, hay teatros, variedad de universidades para escoger, comida de todas partes del mundo, que me antojo de comida mexicana, que me antoje de comida asiática, que me antoje de, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, hay un restaurante de eso. Capaz que también está la posibilidad de conocer gente de otros países, que por ahí en el pueblo no es tan común que vaya un extranjero. En una ciudad grande hay más probabilidad de conocer a alguien de otro país. Tiene también muchas ventajas vivir en una ciudad. Sí, sí, o sea, no vamos a decir que está mal vivir en una ciudad. También esa es la razón por la cual hay ciudades, ¿no? Pero si a mí me ponen a escoger, pues me quedo con el pueblito. Si hubiera podido estudiar la carrera en el pueblito, tal vez me habría quedado. Pero no, mentiras, es muy importante conocer gente de otros países, de otros lados del país que piensen distinto. Esa diversidad de culturas es increíble. Algo que en PAES nosotros no nos damos cuenta y no celebramos lo suficiente es esa diversidad cultural. Muchas veces, cuando yo estaba creciendo allá, yo no sé si eso haya cambiado ahora, a uno le meten en la cabeza como que allá están los indígenas, allá están los afros, allá están los mestizos, y como que cada cual tiene que estar como en su cosa, en lugar de ir a aprender y celebrar. A mí me ha dado mucha tristeza no saber Nasayugüe. Como, pues que aprendí inglés antes que aprender Nasayugüe. Todavía no sé hablar Nasayugüe. ¿Cómo es que no sé de la historia del pueblo, de toda esa diversidad étnica y cultural que hay? Eso hay que celebrarlo, pero cuando uno va a Bogotá, eso le está pegando en la cabeza, ¿no? Al frente, como que escucha unos acentos de todo tipo y eso se le empieza a meter a uno. O sea, uno cuenta que uno a veces es el otro y eso le expande a uno mucho la cabeza. Es como salir al país, salir del país. Bueno, entonces, siguiente paso. Entonces ya estamos como en el lugar, ya vimos qué diferencias hay, nos empezamos a mentalizar como, uy, me va a tocar montarme en un bus, yo nunca me he montado en un bus, nunca me había montado en un bus de transporte colectivo. Pues, obviamente para ir de Belalcázar a Popayán me montaba en un bus, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Pero pues también va a cambiar uno de institución, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre la normal o el colegio en el que ustedes están? Digo, los parecidos entre la normal o el colegio en el que están y la nacional o la universidad a la que ustedes quieren ir. ¿Cuáles son los parecidos? Comencemos con las cosas en común. ¿En qué se parecen? Muy bien, hay gente. Gracias. Uno cree que las cosas obvias son obvias y las cosas no son obvias. Son cosas muy valiosas y hay que tenerlas en cuenta. Imagínense que ustedes estén planeando irse a Marte. Allá no hay gente. Vamos con lo siguiente. Profesores. Yo diría que son lugares de aprendizaje, de adquirir conocimientos y de convivencia cultural también. Instituciones de formación, sino que la diferencia es... no estamos hablando de diferencia. Vamos con los parecidos. No, de parecidos. ¿Qué más vemos en el chat? En la universidad también está el profesor chévere, el profesor cuchilla, el profesor, sí, también hay como el profesor que te cae bien, el que no tanto. Había amistades. Que no tienen recursos. Esas amistades me pareció valiosísimo. Angélica, puedes seguir dándomelas. Bueno, por aquí dice que uno pasa mucho tiempo en el colegio, y es verdad, en la universidad también van a pasar mucho tiempo, van a vivir en la universidad.
que no tienen recursos. La diversidad cultural. En ambas se trabaja la educación y la formación como personas. Así es. Muy bien. Me alegra mucho que hayamos encontrado más similitudes aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver las diferencias. Creo que la profe Narro tenía una diferencia ahí, ¿no? Sí, en las escuelas damos una formación integral y en las universidades es una formación académica, netamente académica. Más profesional, más centrada a un campo de acción. Académica. Bueno, yo ahí tengo mis opiniones, pero sigamos escuchando las diferencias. El colegio nuestro. Yo diría que en la universidad el estudiante va, cumpla o no cumpla, ahí tiene sus resultados, ¿no? En la institución uno insiste al estudiante, ¿no? Uno dice, no trajo el trabajo, por favor cumpla, le doy otra oportunidad. Todo hace uno como docente porque el estudiante cumpla y yo no diría hasta el final, ¿no? Insiste mucho. En la universidad no. Si usted llegó, bien, si entregó, bien, su nota ahí la tiene, ¿sí? O sea, nadie insiste. Es posible que hayan algunos docentes en la universidad que a uno le insistan, es posible, pero la verdad es que esa es una diferencia grande y a los estudiantes siempre les decimos, ¿no? Usted aquí en la institución uno les insiste, les ayuda, les apoya, los llama, les dice, en la universidad no. Habrán algunos docentes que lo hacen, pero no son generalizados, ¿no? Eso es algo muy importante, que en la universidad la responsabilidad es completamente del alumno. Generalmente, y esto es muy importante, teniendo en cuenta que la mayoría de los chicos que están acá son de colegios de pueblos, que cuando uno termina el colegio se va a vivir a una ciudad y no se va con los papás. O sea, uno a los 17, 16 años ya vive solo en una casa alquilando una habitación, o si tienes suerte que hay un familiar viviendo allá, bueno, vivirás con su familiar, pero a la gran mayoría nos toca irnos a vivir solos a los 17 años. Y es como, vaya, ya, se quedó solito. Y entonces la responsabilidad es completamente nuestra de rendir en la universidad, de hacer rendir el dinero que nuestros papás nos mandan para el mantenimiento, si es que tenemos el apoyo de nuestros papás, de cumplir con nuestras obligaciones académicas, de la ropa. Antes los que tienen la suerte pues de vivir con sus mamás, que uno enmugra y le lavan la ropita, este llega que tiene su comida servida, no sé, capaz que tienen quien les ayude con el aseo de la casa, bueno, dependiendo de cada una de las posibilidades de cada familia. En la universidad, si usted llega solo a una habitación, si usted no se prepara su comida, no come, si usted no lava su ropa, no tiene ropa limpia, si usted no estudió, nadie va a venir a decirle, venga, le doy una segunda oportunidad para que estudie. Entonces sí le toca a uno como madurar muy rápidamente. Capaz que los chicos que entran a la universidad de las ciudades, que viven con su familia, no tienen este cambio tan fuerte, ¿no? O sea, siguen teniendo cierta cotidianidad de llegar a su casa y tienen su comida, sus cosas. El que se va de un pueblo a una ciudad le toca mucho más duro, entonces les toca ser mucho más responsables y tienen que tener eso muy, muy claro desde ahora, irse preparando y mentalizando a que es un cambio duro. Si no saben hacer. Vayan desde ya aprendiendo a cocinar, a hacer arroz, a destapar un atún. Yo ni atún sabía destapar. Perdón, interrumpo. Sí, vayan aprendiendo porque esas son cosas que en la universidad pegan duro, más sumarle a la dificultad que ya en la universidad, ¿no? Que el nivel académico es mucho mayor que en el colegio. Entonces necesitas un mayor compromiso académicamente y además hacerte responsable de tus cosas, que por ahí antes teníamos a la familia ahí. Eso también es súper importante que lo vayan analizando y que vayan concientizando. Algo importante aquí que diría yo también es que en ocasiones algunos maestros queremos ser así, o sea, exigirles, ¿sí? O sea, si no entregó, le recuerdo una vez, pero no más. Pero el problema ahí viene como toda persona, ¿no? ¿Por qué no me recibe? ¿Por qué no? Precisamente porque uno como docente quiere estudiantes responsables, ¿sí? Yo creo que los estudiantes en eso se han dado cuenta.
O sea, hay que ir desde ya formando al estudiante en ese valor que todo el mundo habla, el valor de la responsabilidad, ¿sí? Y cuando uno les está dando esos pasitos aquí en el colegio es precisamente para que cuando lleguen a la universidad, cualquier parte en lo que desarrolle y donde esté, que eso es parte de la vida, la responsabilidad, pues no se vayan a chocar con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces uno desde acá, desde el colegio, busca que los estudiantes sean responsables. Y a todos uno lo hace es por eso, ¿no? O sea, no insistirles más en la entrega de un trabajo, para que ellos se vayan dando cuenta de lo importante que es ser responsables. Se encuentra uno con papás que se enojan porque el niño no, pues uno lo que está buscando es ayudándole al papá a eso, a que formemos ese niño responsable, ¿no? Y ese es el deber ser de nosotros los maestros. Exactamente. Bueno, a ver, yo les cuento desde mi perspectiva qué diferencias hay específicamente entre la normal y la nacional. En la normal, yo era de los mejores estudiantes, a mí me iba divinamente bien en matemáticas, en todas las clases. En la nacional, toda la matemática que sabía, me duró 3 semanas y ahí empecé a padecer. Yo casi pierdo matemáticas del primer semestre. Mis primeros 6 semestres en la universidad, perdí por lo menos una materia cada semestre. Y pierde materias, y pierde materias, pierde materias. Al final ya era como, otra materia. De nuevo, me estresaba muchísimo, eso afectó mi salud física, mi salud mental, pero también mantenía esa claridad de, yo aquí vengo a aprender con un objetivo mucho más grande. Si pierdo una materia, eso en realidad no importa tanto. Lo importante es que vea las consecuencias, enfrente las consecuencias, como estaba diciendo la profe, y que crezca de eso. Si pierdo una materia, ya el siguiente semestre no voy a poder ver esta materia que quiero para graduarme a tiempo. Pero es un proceso y cada cual va a su ritmo y la universidad puede ser bastante exigente y difícil. Yo siento que la universidad sí da una formación integral más que solo la académica. Algo que me gusta mucho es que universidad viene como del mismo origen como etimológico de universalidad, ¿cierto? Entonces, en un lugar como la Nacional, yo vi clases con gente de sociología, de arquitectura, de música, de química, ingenieros, y eso le ayuda a uno a cambiar de perspectiva. Vi uno clases de apreciación musical, del arte y no sé qué vainas, y todo eso le ayuda a uno a tener una idea integral. Y pues en una universidad pública uno vive la realidad del país y está constantemente preocupado por la realidad del país. Y lo más importante, yendo a la universidad, es aprender a ser autónomos. Es difícil. Yo era la persona más atenida del mundo, consentido a más no poder. Yo no lavaba un plato, no sabía cocinar. Y pues eso no es sostenible, así no funciona la vida. Uno tiene que volverse un adulto, ¿no? Un adulto responsable, y es un proceso, y uno la embarra y va aprendiendo. Pero hay que tener eso claro. Yo no sabía que eso era lo que iba a pasar cuando comenzara la universidad, y eso hizo las cosas un poquito más difíciles para mí. Pero para ustedes que todavía están pensando a dónde se van a ir y la cosa, y tal vez se parezcan un poquito a mí en ese sentido, empiecen a hacer más cosas en la casa, que cuando uno va como despacio, con práctica, ya va a ser más fácil. Diferencias entre el colegio y la universidad, ¿no? Y bueno, entonces ya entré a la universidad, ya tenía claro como qué diferencias había, pasé el examen de admisión, llegué al lugar, y ahora sí, ¿qué es la ingeniería química? Yo acá lo puse en una pregunta y se los voy a explicar en unas cuantas diapositivas. A mí me dieron una clase que se llamaba Introducción a la Ingeniería Química y como que empecé a entenderlo. Yo creo que no lo entendí bien, sino como hasta casi cuando me gradué, porque puede ser muchas cosas la ingeniería química. Y cuando estaba preparando esta presentación me dije como, a esto sí es la ingeniería química. Al final lo entendí después de tantos años. Entonces,
esta pregunta la pueden responder en el chat, y pueden darme respuestas chistosas si quieren. ¿Qué tienen en común el aguardiente, el oxígeno y la gasolina? Y me gusta ver la cara de Angélica porque ella no ha visto las diapositivas, ¿no? Y ella escribe que ella puede pensar un montón de cosas que tienen en común. Los químicos, ok, eso es algo que tienen en común. ¿Quién más? ¿Quién más? Es una pregunta difícil. A mí me tomó bastante tiempo pensarla, así que no hay presión. Que todos los necesitamos. No, buen punto, muy buen punto. Que todos se encienden. Bueno, el oxígeno más o menos se utiliza para encender. ¿Qué son líquidos? De acuerdo, pueden ser líquidos. El oxígeno en condiciones ambientales no es líquido, pero sí puede ser líquido. La combustión. La combustión es una muy buena respuesta. Profe Ednarol. ¿Tienen moléculas? Tienen moléculas, tienen hidrocarbonos, algunos no todos, muy bien. Me gusta mucho como ponernos a pensar en estas cosas. Y la respuesta va a ser una palabra que tal vez nunca habían escuchado. Y es esto, se producen por destilación. Y eso es lo que nos lleva a la ingeniería química. Y la destilación es como la cosa más de la ingeniería química. O más no, tal vez no, sino como muy característica. Cualquier ingeniero químico les va a dar muy buena razón de qué es la destilación y va a tener anécdotas con la destilación. Que esos son los laboratorios que se hacen, por ejemplo, acá en la normal, ¿sí? Los chicos aprenden a hacer la destilación, a hacer aguardiente a través del proceso de destilación de la... Exactamente. Entonces, tal vez en la normal no tengan unas de este tamaño, pero esto es como se ve la destilación. Las fotos que ven aquí, a la izquierda, es la torre de destilación más grande del mundo, que se instaló creo que en el 2019 en la refinería de Dangote en Nigeria. Uno dice, hola Nigeria, pero sí, Nigeria. Y es una torre de 112 metros de altura. Es todo un edificio. Y 14 metros de ancho. En la foto de la derecha, esta es una foto que yo veo y me parece preciosa, ¿no? Como ingeniero químico, yo como, ay, las torres de esto y lo otro, los tubos, una planta química es una refinería en la que toman el petróleo crudo y lo transforman en todo tipo de cosas. Y esto es lo que tenemos en común los ingenieros químicos también, esta pasión por estos procesos a gran escala y cómo hacerlos llegar a todos lados. La destilación es muy importante. Solo ese proceso, que es una etapa en los procesos químicos, consume el 3% de la energía de todo el mundo. Solo ese proceso es digamos, el proceso como una sola cosa que más consume energía en el mundo. Solo eso consume el 3% de toda la energía del mundo. El 90% de los procesos químicos con los que se producen todas las cosas que vemos alrededor pasan por la destilación. Y yo sé, estoy muy ingeniero químico contándoles de la destilación, es como, ajá, ¿qué es la destilación? ¿Y qué es lo que tienen en común el oxígeno, la gasolina y el aguardiente? Entonces, el aguardiente se produce primero por fermentación, no tiene una mezcla de agua con alcohol, o sea, hay un montón de agua y un poquitico de alcohol. Uno lo mete en la torre de destilación y por un lado le sale sobre todo agua y por el otro lado le sale propiamente el aguardiente con una concentración más alta de alcohol, que es lo que uno quiere. En el caso del oxígeno, el oxígeno se produce por destilación de aire. Entonces, si miramos otra vez el del agua y el alcohol, básicamente lo que uno está haciendo es poner a hervir la mezcla y después toma lo que queda en el vapor y toma lo que queda en el líquido por aparte. Esa es la destilación. Para producir oxígeno,
uno toma aire, que se está en estado gaseoso, luego lo enfría como a menos 200 grados Celsius, menos 200 grados Celsius, y eso pone el aire a hervir. El líquido queda en la parte de abajo, es el oxígeno, y sale por arriba el nitrógeno, que es lo otro que tiene el aire. Y el oxígeno líquido es muy bonito, es de color azul. Una vez lo vi en una planta de destilación en Medellín, y es impresionante que pues uno está acostumbrado al aire, ¿no? Que tiene oxígeno y uno no lo ve, y verlo líquido ahí, es azulito, es una cosa muy, muy, muy bonita. Y luego está la gasolina, que es lo que veíamos en esa torre gigantesca en la refinería. Entra petróleo crudo, se pone a hervir a distintas temperaturas los componentes y salen un montón de cosas, entre ellas sale la gasolina y de ahí siguen más procesos químicos. Yo quiero hacer una pregunta. Yo sé que hay como cierta actividad como exótica en el chat, pero quiero preguntarles, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, vamos teniendo una idea, por lo menos hasta aquí. Todavía no les he dicho qué es la ingeniería química, pero hasta ahí vamos como, ok, la destilación es algo. Por lo menos sabemos que es algo. Muy bien, perfecto. Me encantan esos sís que estamos recibiendo ahí por el chat. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es la gracia de la ingeniería química? Lo que les mostré era como un proceso y la separación, ¿cierto? Entonces, en prácticamente todo lo que ven alrededor suyo, que es como hecho por humanos, mejor dicho, pasa por procesos de reacción química. O tienen por lo menos algún componente que pasó por un proceso industrial de transformación química. Prácticamente todos los procesos se pueden resumir en estas tres etapas: mezcla, reacción y separación. Entonces, entran las materias primas, las mezcla uno, las pone a reaccionar. Digamos, en el caso del aguardiente, la reacción sería la fermentación. Entonces, mete uno, no sé, el azúcar y tiene sus bichitos que van a hacer la fermentación. Para hacer la reacción química, y después hace uno la separación con la destilación. Y pues de la separación sale el producto purificado, que es lo que uno quiere, y salen unos coproductos. Ahora, algo que a mí me parece muy importante de estos coproductos es, ¿se acuerdan cuál fue el problema que yo escogí como en la primera pregunta que hicimos en la charla? ¿Cuál fue el problema que yo escogí? ¿Alguien que se acuerde y lo ponga en el chat? Ese problema grande que me gustaría resolver. ¿Alguien se acuerda por ahí? Bueno, si no, yo les digo. ¿Alguien levantó la mano? Contaminación ambiental. Contaminación ambiental, perfecto, muy bien. El medio ambiente. Contaminación ambiental. Perfecto, muchísimas gracias por las respuestas, por la atención. Estos coproductos de la industria química, en muchos casos, van a parar al medio ambiente. Son productos indeseados y son contaminación, son dióxido de carbono, son aguas residuales, son material particulado, y están en todos estos procesos químicos. Y como que eso es del tipo de cosas que a mí me dijo como, oh, la ingeniería química, y yo me sirve para resolver mi problema, el problema que quiero resolver, y me permite explorar esa curiosidad, ¿cierto? ¿Y qué hace un ingeniero químico? En resumidas cuentas, es diseñar todo este proceso y diseñar cada uno de los componentes que van aquí. Diseña uno los equipos, como esa torre de 100 metros que les mostré. Eso lo diseñó un equipo que tenía ingenieros químicos. Diseña uno los materiales, diseña uno la reacción química, diseña uno los químicos y los materiales que van a la reacción química. Y todo esto es lo que hace un ingeniero químico, que a mí me parece una cosa súper maravillosa, y como que uno está en todas esas etapas del proceso, y eso a mí me llenó mucho.
Y luego viene que, bueno, ok, les estaba diciendo que la ingeniería química está en todos lados, como todo lo que toca el sol, Simba, es ingeniería química. Acá un ejemplo muy sencillo. Tienen una camiseta, ustedes tienen camiseta, espero que tengan camiseta, o alguna camiseta, ¿no? Tiene cámara apagada, no la prendan para mostrarme las camisetas, o falta de ellas. Entonces, está una camiseta común y corriente, está hecha como de estas fibras del hilo que está ahí entretejido, y si miran ese hilo, ay, Dios mío, me salté una, ya es que empezaron a pensar en el chocorramo, ¿no? Y si miran muy de cerca, ese hilo está hecho de polímeros, de poliéster. Y este poliéster, estos polímeros, fueron producidos con ese proceso químico que les conté. Mezclan reactivos, tienen la reacción química, hay un proceso de separación y de purificación. Ahí está la ingeniería química. Si tienen una camiseta que es de algún color, también la pintura que tiene fue producida por un proceso químico industrial. Si comen chocorramo, pues tienen su chocorramo, el empaque, luego le dan la vuelta, miran atrás y leen la lista de ingredientes. Prácticamente todo lo que ven en la lista de ingredientes del chocorramo, de lo que compren, va a haber pasado cada uno de esos ingredientes por estos procesos químicos. E incluso los ingenieros químicos también nos encargamos de diseñar el chocorramo, de diseñar la cosita de chocolate que va en el chocorramo, de diseñar que quede esponjosito. Un poco la ingeniería química es cómo hacer las cosas en grande. Entonces, por ejemplo, si alguien hace una crema y hace un poquito, uno puede decir, bueno, eso es tal vez como química. Llega uno como ingeniero químico y dice, bueno, vamos a hacer toneladas de esa cremita. Es ingeniería química. El champú, el maquillaje, para hacerlo a escala industrial, eso pasó por la cabeza de los ingenieros químicos. Acá veo una pregunta muy interesante en el chat. En todos los procesos químicos que hace un ingeniero químico, en todos los procesos que hace un ingeniero químico es contaminación. La respuesta es no. Hay muchos, el enfoque de la ingeniería química en la actualidad es, si notaron, yo lo llamé coproductos, no residuos. La lógica es aprovechar todo lo que se pueda y minimizar lo que va al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, uno llega al nivel de ser tan cuidadoso que si uno toma agua de, no sé, de la quebrada para hacer su proceso, no sé, lo que sea, después el agua que uno vierte otra vez, que uno bota en la quebrada río abajo, tiene que no solo estar limpia, sino a la misma temperatura que el agua alrededor. Es cómo evitamos afectar el medio ambiente. Es el nuevo enfoque de la ingeniería química. Hubiera sido así por siempre, pues no tendríamos calentamiento global, no tendríamos la contaminación del río Bogotá, no tendríamos un montón de problemas que tenemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, la otra parte de la respuesta es, lastimosamente, por mucho tiempo, esa no fue la manera en la que hacíamos ingeniería química. Y solo recientemente estamos como pensando, hey, vamos a replantearnos todos estos procesos para que no produzcan contaminación. Hay otros procesos que, por ejemplo, toman contaminación o toman coproductos de otras industrias y le dan valor agregado. Cosas desde el reciclaje, yo creo que Angélica en algún momento hablará de biomasa a partir de residuos agroindustriales. Es tratar de ver como un ecosistema, ¿no? Si ustedes piensan en el bosquecito, en el campo, si se muere un pajarito, queda el cuerpo ahí, luego se lo comen unos bichos y luego eso se vuelve abono para las matas, y luego las matas crecen y producen oxígeno y luego también va y se las come el pajarito y como que todo el ciclo sigue, ¿no? Es como cómo volver la producción industrial, que es artificial, un ecosistema que se parezca a la naturaleza. Y luego el otro aspecto de la respuesta a esa pregunta, que es una muy buena pregunta, es muchos ingenieros químicos como yo
nos enfocamos en cómo diseño yo un nuevo proceso, un nuevo material que revierta los daños que le hemos hecho al medio ambiente. Entonces hay mucha gente que está trabajando en cómo reemplazar la gasolina o en cómo tomar el dióxido de carbono de la atmósfera y transformarlo en algo más que tenga valor agregado. Entonces, la respuesta a todos los procesos que hace un ingeniero químico es contaminación, no, todo lo contrario. Nuestra intención y el trabajo que estamos haciendo es todo lo contrario, evitar la contaminación a toda costa. Es un proceso, toma tiempo, pero esa es la idea. Ay, yo los dejé acá con la imagen del chocorramo y ustedes con ganas de almorzar, ¿no? Qué pecadito. Entonces, para mí, lo que significa la ingeniería química por este otro lado es, me permite ver y manipular el universo de las pequeñas cosas, ¿no? Como les decía al comienzo, como que uno ve la mano y luego ve los tejidos y las células y no sé qué. Acá estamos viendo la camiseta, los hilos y luego las moléculas que la componen del polímero. Nadie les está impidiendo que coman. Vaya, cójase un chocorramito, vea que acá de eso no venden. Y pueden seguir en la charla, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy importante para mí. La ingeniería química se me volvió esa cosa que me responde a ese llamado que siento de resolver un problema importante para la sociedad. Exacto, almuerce y ponga cuidado. Resolver un problema importante para mí y para la sociedad, y al mismo tiempo resolver esa curiosidad que tengo del universo de las pequeñas cosas. Cómo veo y cómo manipulo, cómo hago cosas desde esa perspectiva. Entonces, yo me dije, yo como ingeniero químico, pues yo hago lo que yo hago, ¿no? Que se los voy a contar al final si tenemos tiempo. Pero eso es como una cosa como pequeña, es un ejemplo de lo que hago yo como ingeniero químico. Ya les conté que se hace en general. Y acá les dejo esta diapositiva para que vayan leyendo. Vamos a darnos como un medio breakcito acá mientras van leyendo esto. Yo les echo el cuento. Yo le pregunté a 3 amigos míos con los que estoy en la universidad, son ingenieros químicos, como les pedí como, mándeme una descripción de lo que usted hace y mándeme una foto como chévere. Ella es Yami, ella es ingeniera química de la Nacional, tiene una maestría en ingeniería de alimentos. La foto que ven ahí es ella en Nueva Zelanda. Y creo que eso es como no, se llama Yamile Isabel, no Yasuri. Y lo que ven al fondo es como de los lugares donde grabaron algunas escenas del Señor de los Anillos y del Hobbit. Y pues ella me dijo, póngame eso, que a ella le encantó vivir en Nueva Zelanda. Ella se fue a Nueva Zelanda a aprender inglés. Ella dijo como, no, para aprender inglés me tengo que ir al otro lado del mundo, y la pasó divinamente. Que salir del país, muy, 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 muy recomendado. Entonces, a mí me parece muy chévere el trabajo de ella, porque es como tan en el mundo real. Uy, Dios mío, llevando clics. Es tan en el mundo real que hace sabores para cosas como el bombombón, la grasa para el chocorramo, y ahorita está trabajando en que las hamburguesas de Burger King sean como de puros ingredientes naturales. Entonces, es cosas que uno puede hacer como ingeniero químico, ¿no? Si les gustan los alimentos, la ingeniería química también es la respuesta. ¿Y a quién no le gustan los alimentos? Entonces, bueno, vamos para el siguiente amigo que estaba ahí, que accidentalmente les mostré. Él se llama Juan David Reyes. Hola, yo voy a poner los apellidos de ellos. Esta es una foto con... Este es Fran, este soy yo. Hola, un poquito más peinado. Ahí nos habíamos ido a una conferencia en Nueva Orleans. Era una conferencia sobre emprendimiento. O sea, un montón de emprendimientos de todo el mundo, como de cosas tecnológicas, presentando ahí. Fue muy, muy interesante.
Él es una persona que se ha metido en un montón de cosas, él ha tenido su propia empresa 2 veces y él trabaja, o parte del trabajo que él hace, es modelar esos procesos químicos utilizando software y desarrollar ese software para empresas de distintos sectores en Colombia y en América Latina. Y al mismo tiempo, él está súper interesado en trabajar con comunidades y trabaja con ONGs en otros proyectos que parece que tienen muy poquito que ver con la ingeniería química. Y parte de eso es que quiero decirles, la carrera es apenas una herramienta para cumplir sus sueños, pero es una herramienta, nada más. Uno es mucho más, como persona, uno es mucho más que lo que estudió. Y acá tengo a Laura, que ella es la personificación de lo que les acabo de decir. Ella es ingeniera química, ella ha trabajado con farmacéuticas, en control de calidad, también en diseño de procesos químicos, pero lo de ella es el arte. Ella es una bailarina impresionante, ella ha ganado premios en concursos de salsa, ahí le encanta el yoga también, es instructora de yoga, ahí ven las fotos estirándose de formas que no sé cómo es posible. Y una gran razón por la cual yo le pedí a Laura que me compartiera la historia para presentarla aquí, es que la vez pasada yo leí en el chat a alguien decir que quería dibujar manga y anime, y que también le sonaba como alguna ingeniería, si no estoy mal. Eso se puede hacer. Esta es la gracia. Ella es el ejemplo. Es una gran bailarina y es una gran ingeniera química. Uno puede ser mucho más que una cosa en la vida. Entonces, ahí escribieron un montón. Voy a dejarlo un ratico para que lo lean. Me tomo un sorbito de mi leche de soya, que claramente pasó por las manos y la cabeza de los ingenieros químicos. Yo creo que me voy a saltar esta de qué es y para qué sirve un posgrado, porque estamos corticos de tiempo, pero a quien se le ocurra dar la respuesta ahí por el chat, pues yo no me pongo bravo. ¿Qué es y para qué sirve un posgrado? Pues están las maestrías, están los doctorados, y como tenemos el tiempo corto, les voy a contar en una palabra qué es un doctorado. El objetivo de un doctorado es extender la frontera del conocimiento. Eso significa descubrir algo nuevo, algo un poquito más, que nadie más sabía antes. Y les digo esto porque también va a mis objetivos personales, ¿no? De esa curiosidad y de resolver estos problemas, hay que aprender un poquito más. Entonces, cuando yo terminé la carrera de ingeniería química, yo me dije, yo quiero más, quiero aprender más, quiero resolver más problemas, quiero entenderlos con mejor detalle. De ahí hice una maestría que me permitió tener un poquito más de profundidad y ahí sí me metí al doctorado, que me dio mucha más profundidad y me permitió extender la frontera del conocimiento un poquitico más. Para llegar al doctorado, y me parece muy simpático presentar esta diapositiva, yo me gané una beca Fulbright. Es una beca para intercambio entre Estados Unidos y otros países del mundo, entre ellos Colombia. Ayer estaban celebrando 75 años del programa de Fulbright Colombia. Y cómo funciona es que profesionales colombianos vamos a Estados Unidos a hacer el doctorado, a hacer investigación. El programa de Fulbright es muy prestigioso, hay alrededor de 70 egresados del programa que han recibido alguna vez un premio Nobel, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos y entre otros Fulbrighters colombianos que ustedes pueden conocer, está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la doctora Brigitte Baptiste, que era la directora del Instituto Humboldt. Esto es para contarles que, como para dármelas, ¿no? Es una beca muy prestigiosa y
uno cree que uno no se la puede ganar. Uno le dicen eso es muy difícil, no sé qué, eso se la dan a gente como estos que les acabé de mostrar. Pero si me la dieron a mí, a ustedes se las pueden dar también. Parte de la aplicación era escribir un ensayo. ¿Y yo de qué escribí en mi ensayo personal? De paz. De cómo crecer allá, ver el pueblo reconstruirse después de la tragedia. Me volví una persona resiliente que busca resolver problemas. Y yo sé que ustedes han pasado por muchas de esas cosas. Ustedes también pueden ganarse una beca de esas, irse a estudiar a donde quieran y a viajar. No les voy a contar mucho de que me fui a Estados Unidos. Dale. Perdón, te interrumpo un momentito, ahí, ya que estás hablando de la beca Fulbright, y ahora que vos decís eso de que a veces uno por miedo y por cosas no se presenta, cuando yo estaba en el último año bueno, estaba como en noveno semestre, sí, casi último año de la universidad, fueron justamente de Fulbright a dar una charla allá a la del Cauca, y yo fui toda motivada, yo, ay, bueno, voy a ganar una beca allá. Y cuando empezaron a dar los requisitos, me acuerdo que pedían requisito mínimo, si no fueron mal, 3.8 del promedio para presentarse. Y mi promedio estaba ahí justo, 3.8. Y bueno, y después te pedían inglés, creo que era como que tener un examen de inglés. Y bueno, sí, lo que vos decís del ensayo. Y a mí eso me bajó la moral. Yo dije, no, pero con mi promedio de 3.8, justo ahí raspando, y yo todavía no hablo bien inglés, y presentar el examen, y como que me desmotivé y ni siquiera intenté presentarme. Entonces esto para decirles que no sean así, que se animen, que no se dejen dejar porque, ay, no estoy en el límite o no cumplo, no sé qué, uno tiene que arriesgarse y capaz que vea. Mira, vos te arriesgaste, creo que tu puntaje tampoco era mucho más alto, tu porcentaje. 3.8 era mi promedio. 3.8 era mi promedio. ¿Ves? El mío también era de 3.8. Y yo por ahí me dejé asustar. Yo dije, no, mi promedio está muy en el límite, no me voy a presentar. Y entonces nada de eso, que no hay que tenerle tampoco miedo y no presentarse por esos sustos, sino que hay que arriesgarse y ver qué pasa. Exactamente. Entonces me fui a hacer mi doctorado para seguir viendo ese universo de las pequeñas cosas. Me vine acá a Estados Unidos. La vez pasada les conté muchísimo de Estados Unidos. Y a entender ese universo de las pequeñas cosas, yo les había mostrado esto la vez pasada. Para quienes no lo habían visto, es la manera en la que explico la nanotecnología. Lo voy a hacer en un minuto. Para hacernos una idea de cuánto es un nanómetro, pues tenemos que es un metro, ¿no? Todos sabemos más o menos cuánto es un metro. Un nanómetro es mucho, mucho, mucho más pequeño que eso. Entonces, imagínense que el nevado del Huila es del tamaño del grosor de su cabello. Un nanómetro, en ese universo donde el nevado del Huila es del grosor de un cabello, un nanómetro es del tamaño de su pulgar. Entonces, ¿cuántos pulgares necesitan poner juntos para que alcancen la altura del nevado del Huila? La respuesta es más o menos 80.000. Eso es para que nos hagamos una idea de esa nanotecnología, que para mí es esa entrada al mundo a ese universo de las pequeñas cosas. Ese soy yo mirando el universo de las pequeñas cosas en un microscopio. Francisco, una preguntita. Claro que sí, profe. ¿Por qué se llama nano qué? ¿Nanotecnología? Nanotecnología. Es una muy buena pregunta. Nano es un prefijo, creo que es griego, que significa, se utiliza como en la nomenclatura como matemática, y se refiere a tamaños que son, digamos, cosas, números que son 10 por 1 por 10 a la menos 9. Entonces, un 0, un puntico, 8 ceros, y ahí va el 1. Eso es nano. Entonces, así como está centímetro, milímetro, micrómetro, el que le sigue es nanómetro. Es como la escala. Si me hago entender. No viene como nanómetro, micrómetro, milímetro, centímetro, metro.
También, también hay kilómetros. los Quedaría entonces como una medida de longitud. Claro, es una medida exactamente. de distancia. Es una de las más chiquitas. Igual, y hay más chiquitas para abajo. Hay de nanómetro para abajo, hay menos todavía. Sí, ahora se llama picómetro. Creo que picómetro es la que le sigue, que es 10 a la menos 12. Pero hasta ahora, a nivel de, como de materiales y eso, vamos en nanómetros. Capaz que más adelante se empieza a trabajar a nivel de picómetros, quién sabe. Pero hasta ahora, como lo más pequeñito que uno trabaja en materia es nanómetros. Y de ahí por eso se dice también nanotecnología. Quiere decir que son tecnologías hechas con materiales de nanómetros, de medidas que tienen un nanómetro como medida. Exactamente. Perdón que me metí. No, te agradezco muchísimo. Yo creo que ellos han de estar cansados de escuchar como solo mi medio odiosa voz. Brevemente les voy a robar un poquito de 5 minutos después de las 11. También pueden irse tranquilamente, no hay ningún problema. Yo ni siquiera me voy a dar cuenta que se fueron. Voy a llorar. Bueno, mentiras. Esta es una foto mía en una universidad acá en Estados Unidos, utilizando un microscopio muy poderoso para ver cosas a esa escala nano, ver cosas muy pequeñas. Yo que estaba viendo nanotubos de dióxido de titanio. Esos nanotubos tenían de diámetro, de grueso, 50 nanómetros. Entonces ya les conté más o menos cuánto es un nanómetro. Eso es aproximadamente 10.000 veces más delgado que un cabello. Y yo los estaba mirando, los hacía y los utilizaba. Y los utilizaba para descontaminar aguas residuales y para utilizar la energía solar para producir electricidad y para producir energías renovables. Eso fue lo que a mí me metió en la nanotecnología. Yo la primera vez que vi una imagen en un microscopio de esos, yo casi lloro. Literal, es como, no puedo creer que estoy viendo algo tan pequeño. Y me fascinó trabajar con eso. Y me metí mucho en la ingeniería. Esta diapositiva que les puse aquí es una diapositiva que 5 nanómetros, ¿cuánto mide? Exactamente 5 nanómetros. Eso es aproximadamente... Es aproximadamente 16.000 veces más delgado que un cabello. Eso sería 15 nanómetros, más o menos. Eso es como lo que decía ahorita Fran, o sea, pongan un 0,805. Ese sería el número 5 nanómetros. Tiene 8 ceros adelante del 5. Sí, es diminuto. Y muchísimas gracias por esa pregunta, que a mí me fascina. Yo me vivo preguntando estas cosas todo el tiempo y no las entiendo. Esta diapositiva la puse aquí más para contarles que haciendo mi doctorado me puse a hacer el ejercicio de explicar mi tesis en 3 minutos. Mi tesis de doctorado en 3 minutos y en inglés. Por ahí está el video en YouTube para quien lo quiera. Se los compartimos en los grupos de WhatsApp o lo ponemos en Facebook. Pero me sirve para contarles muy rápidamente que yo trabajé mucho en baterías de litio. Entonces ustedes tal vez tengan un teléfono, un computador y así es como estamos conectados. Su teléfono, su computador también tienen baterías de ion de litio que ustedes las cargan y se descargan mientras las usan. Pero se han preguntado cómo funciona la batería de su teléfono, de su computador, o siquiera qué tiene la batería de su teléfono. Pues yo me gasté 4 años y medio estudiando qué tenía la batería de su teléfono, cómo hacerlas mejor. Y les cuento muy rápidamente. Una pregunta. Claro que sí, adelante. ¿Cómo se llama la batería de un carro? Los carros, es una muy buena pregunta. La mayoría de los carros tienen unas baterías de ácido sulfúrico y plomo. Que funcionan distinto a las baterías de litio en términos de qué químicos utilizan, pero
pero esencialmente también funcionan, digamos, a través de electroquímica y de reacciones químicas que mueven átomos de un lado para otro. Entonces, en una batería de ion de litio, por ejemplo, uno tiene un lado negativo, un lado positivo y un líquido en el medio. Entonces, cuando uno carga la batería, hagan de cuenta que son unas peloticas de litio, que son átomos propiamente, se mueven de un lado al otro de la batería, mientras lo cargo y lo descargo. Eso es todo lo que está pasando en la batería cuando ustedes la están usando. Están moviendo átomos de litio de un lado al otro. Y eso es lo que les permite utilizar el teléfono y el computador. La gracia es que mientras... ¿Y la batería de las motos también es lo mismo o Pues es diferente? es lo mismo. Así que pilas con las La misma que baterías, la de no los las carros. abran, por favor. Esto tiene ácido sulfúrico, no las abran. Por lo que más quieran, no Bueno, abran las baterías. gracias. La Gracias. batería de un submarino. Ok, vamos a responder estas preguntas. Los submarinos normalmente no utilizan baterías. En lugar de baterías, utilizan reactores nucleares. ¿Cómo hace una batería para sostener su carga? Cuando uno la carga, lo que pasa es que los iones de litio se van, creo que se van al lado positivo, no, se van al lado negativo. Y lo que pasa es que hay unas reacciones químicas que ocurren en el proceso. Por cada, digamos, pelotica de litio que llega al lado negativo, sale un poquitico de electricidad o se queda acumulada un poquitico de electricidad. Entonces, básicamente es mientras más peloticas de litio, más electricidad se tiene en las baterías. Entonces, yo no sé si ustedes vieron esos teléfonos Samsung que se estaban explotando. Estaban tratando de ponerle mucho litio en un espacio muy pequeño y el líquido del medio que tienen las baterías, pues no aguantaba y eso empieza a reaccionar, a tener otras reacciones que no son buenas y eso causa las explosiones. Otra cosa, jamás, por favor, nunca destapen la batería de su teléfono o de su computador. El líquido que tienen las baterías no solo es inflamable, sino que cuando entra en contacto con el aire y con el agua, forma un ácido, que se llama ácido fluorhídrico. Este ácido se mete en la piel, ustedes no sienten que se queman, y el ácido busca el calcio en los huesos y empieza a disolver los huesos, sin que ustedes se den cuenta. Y la reacción continúa y continúa y continúa. Es terrible. Así que nunca destapen una batería si no tienen un doctorado en ingeniería de materiales o una cosa que estén estudiando baterías. Por favor, no abran baterías. ¿Cuánta cantidad de litio tiene la batería del celular? Ah, muy buena respuesta. Me encanta esa respuesta de Johnny. Dice 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 miliamperios hora. Esas son las unidades en las que se mide la capacidad y eso se puede traducir en qué tantos gramos de litio tiene una batería. Pero en lugar de pensar en cuántos gramos, lo más sencillo y lo más directo es pensar en esos miliamperios hora. Están diciendo 7.000 miliamperios hora en el P5 de Huawei. Muy bien, estamos haciendo publicidad a los teléfonos aquí. Y como ingenieros, por ejemplo, yo en mi doctorado ya me gradué, trabajé en cómo hacer baterías que duren más, que tengan más carga y que sean, obvio, y que sean más seguras. Después de que me gradué, yo me dije, hola, todo este tema de almacenar energía es muy chévere. O tal vez haya otras maneras de almacenar energía, además de baterías. Entonces, fundé una empresa que se llama Capacitor Foundry, en la que hacemos cosas parecidas a las baterías, pero distintas, que son más sencillas y más seguras. No les voy a contar todo el cuento de eso porque ya me pasé del tiempo. Pero lo que sí les quiero contar un poco de qué quedó de mi tesis de doctorado y de la pregunta que hicieron hace rato de cómo hace uno el cambio.
gracias al trabajo que yo hice en sacar la clase, ya casito. Gracias al trabajo que hice, salió por lo menos una patente que próximamente se va a utilizar en baterías de verdad, que va a ir a los vehículos eléctricos, a carros, que hace que las baterías sean más livianas y que sean más baratas. Entonces, más gente va a poder utilizar vehículos eléctricos gracias al trabajo que yo hice, y conforme más gente utilice vehículos eléctricos, menos emisiones de dióxido de carbono en el ambiente, menos contaminación, y todo eso gracias a que estuve trabajando en mi curiosidad del universo de las pequeñas cosas para resolver grandes problemas. Si yo pude meterme en este cuento a punta de curiosidad y de ganas de resolver un problema y llegar a algo que ya está cambiando el mundo, yo apenas tengo 28 años, apenas terminé el doctorado, yo estoy recién comenzando. Yo tengo todavía muchos sueños, muchas aspiraciones, y voy a seguir haciendo cosas para resolver ese gran problema de la contaminación. Y hasta aquí les tengo el cuento. Ya nos pasamos de tiempo, pero si tienen preguntas, cualquier comentario, yo acá me quedo un ratito. No lo escuchó, no lo escuchamos. Yo le quiero decir algo. ¿De qué están hechas los...? Perdón, siga. Yo le quiero Dale, decir Valen. algo. Usted es una super persona, y pues lo felicito porque yo, aunque yo me haya ido de algunas partes de la videollamada, videoconferencia, alcancé a escuchar mucho y entendí, y me pareció algo muy increíble, y usted es una persona muy increíble. No, muchísimas Lo felicito. gracias. Muchísimas gracias. El único mensaje que yo quiero transmitirles, y te agradezco mucho por decirme eso, es: ustedes también son esas personas increíbles. Ustedes también pueden llegar a hacer este tipo de cosas que yo he hecho y mucho más, y cambiar el mundo. De verdad, todos, cada uno de ustedes pueden hacer eso, y por eso nos dimos a la tarea de venir, buscarlos y decirles: vea, yo hice esto, alguien igual que usted hizo estas cosas, usted también puede. Esa es toda la idea de las charlas que estamos haciendo. Y hay que luchar por los sueños, ¿no? Usted es un héroe de la química. Muy súper. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que esas opiniones van a cambiar conforme pasen las otras charlas. Vamos a tener gente de astrofísica que les van a hablar de las estrellas y van a quedar: ay, ¿para qué la ingeniería química cuando estamos yendo a Marte, no? Pero también necesitamos ingeniería química en Marte. ¿Qué vamos a hacer con el dióxido de carbono en Marte? Vamos a tener que respirar, pero eso es otro tema. Angélica, siento que te ibas a decir algo. No, te quería preguntar de qué material son los capacitores o cómo funcionan ellos. Pues es un poquito secreto en este momento, pero no, les voy a contar. Sí, si está patentado, me imagino que no se puede decir. Pero es un poquito de los nanotubos de dióxido de titanio que les había mostrado al comienzo. Utilizamos un poco de eso. Yo no sé si alguno de ustedes tiene un iPhone. Esos teléfonos yo no tengo un iPhone. Los teléfonos por fuera están hechos como de aluminio. Aquí hay gente como que está súper metida en estos temas de teléfonos y esto. Tienen aluminio anodizado. Es un proceso químico muy sencillo en el que se utiliza electricidad para producir un poquitico de óxido poroso. Y ese óxido, que tiene nanoporos, todo es nano, se le pone un colorante y así queda. Entonces, también estamos usando un poquitico de esa De tecnología del aluminio anodizado. Acá... Lo que le dicen, Fran, que somos pobres, que acá no utilizamos y no puro Nokia. Bueno, pues eso sí, no tienen aluminio Yo anodizado. tengo un Samsung A50. Bueno, todo el mundo tiene sus teléfonos distintos. Acá hay una pregunta sobre carga rápida. Lo que se hace en carga rápida básicamente es, dependiendo del grosor de qué tanto material pone uno en el lado positivo o en el lado negativo, uno puede hacer que la batería se cargue más rápido o más despacio. Mientras más delgado, más rápido se puede cargar. Mientras más grueso, más despacio, porque más tiempo toma la reacción química y mover como las pelotitas de litio. Entonces, es lo que se hace para cargar rápido. Fran, ¿Sí?
el propósito de lo que usted realiza es disminuir la energía o el propósito es que uno pueda mantener carga en el teléfono o en la batería por más tiempo, que uno lo pueda cargar más rápido y que le dure más, que le demore, en lugar de tener que cargarlo todos los días, que se demore uno 2 días en cargarlo, que se demore 3 días en cargarlo, o cada semana. Pero además que es menos contaminante, ¿no? Porque el litio, por lo que vos contás, bueno, contamina bastante, aparte es un recurso renovable, en un mundo se va a acabar y no va a haber más litio. Y ustedes proponen otros materiales que son más amigables, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquí veo otra pregunta, otro comentario acá que dicen que la carga rápida altera la vida útil del teléfono. La respuesta es como muy buen punto, sí y no. Cuando se diseñan las baterías, digamos con el lado negativo y el lado positivo delgados para poder pasar más corriente, están diseñados así y va a durar lo mismo que la batería, digamos, de carga lenta. Ahora, si usted tiene una batería de carga lenta, digamos, de las normales que tienen como más material, que es más gruesita, y le pasa la misma corriente que al otro, le pasa un montón de corriente, ahí sí se daña la batería. Y hay un montón de razones por las cuales se daña, pero entre otras, cambia la vida útil porque todas esas reacciones químicas son con materiales sólidos. Y uno lo que hace es básicamente tratar de encajar esas pelotitas de litio entre un material sólido. Y cada vez que uno hace eso, que las pone y las quita, el material se va como fatigando, se va dañando, se va rompiendo, y eso es lo que reduce la vida útil del teléfono. Estoy feliz que me estén haciendo preguntas de baterías. Yo soy feliz hablando de baterías, ¿no? 4 años metido en eso. Si no hay más preguntas, ese es todo por ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Esperemos que hayan quedado antojados. Bueno, chicos, Pues, nos vemos pues, hasta en la una próxima. próxima. Luego. Un abrazo a todos. hasta la próxima.